En este vídeo voy a estar hablando de si lo peor del mercado cripto ya ha pasado o si todavía pueden venir más correcciones. Acabamos de vivir unos días con muchísima volatilidad y claro, ahora la pregunta es, ¿ya ha acabado lo peor? ¿Realmente seguimos en mercado alcista? ¿Vamos a estar durante un periodo largo bajista? Pues justamente todo esto lo quiero responder en este vídeo. Además, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a estar hablando de narrativas muy interesantes para estar acumulando a estos precios y además de un proyecto que muy poca gente está hablando de él y que creo que tiene un potencial increíble. Dicho esto, antes de empezar, como siempre, recuerda que puedes dejar un like si te gusta este tipo de contenido, suscribirte para seguir apoyando este canal y que podamos llegar a más personas para seguir ayudando a toda la comunidad cripto. Y recuerda también que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero que el segundo mejor momento es ahora. Empezamos. Antes de pasar a hablar de las narrativas y proyectos que pueden ser interesantes a estos precios, quiero poner un poquito en contexto todo lo que hemos estado viviendo estos días y qué es lo que pienso yo que puede pasar durante las siguientes semanas en el mercado. Aquí podemos ver una noticia del 3 de febrero, es decir, hace 2 días de cuando estoy grabando este vídeo, en el que hubo una liquidación masiva del sector cripto, es decir, hubieron unas caídas brutales y muchísima gente apalancada se quedó liquidada. Y como podemos ver, incluso salieron 188 billones de dólares en 24 horas del sector cripto, que es una auténtica locura. ¿Cuál fue el motivo de todo esto? Básicamente que el presidente Trump de los Estados Unidos salió diciendo que iba a poner algunos aranceles tanto en México, en Canadá y en diferentes países, incluso habló de Europa, del continente de Europa, y esto realmente siempre suele ser bastante negativo para los mercados. Por tanto, cuando hay estas noticias negativas, no solo afecta al sector tradicional, que de hecho estas noticias salieron cuando el mercado tradicional estaba cerrado, no creo que sea casualidad, pero no solo afecta a este mercado tradicional, sino que también afecta al mercado cripto, porque al final el mercado cripto es ese sector de alto riesgo para los grandes inversores que cuando ven este tipo de noticias negativas, lo primero que hacen es cubrir sus posiciones del alto riesgo para que si hay estas posibles caídas no les afecte tanto a su portafolio. Pero aquí viene el punto súper importante y quiero que entendáis en esta parte del vídeo y es que todo esto se hace para manipular literalmente al mercado. Quiero que veáis, de hecho, aquí la gráfica de Bitcoin, cuando salió la noticia, que estábamos hablando del 3 de febrero, la caída que tuvo el mercado, literalmente desde los 102.000 dólares más o menos por Bitcoin, que hubo una caída, fijaos la vela, hasta los 90.000 dólares. Y esto realmente se hace para que todos los inversores más novatos o más principiantes entren en pánico y empiecen a vender sus posiciones muchísimo más baratas, para que los grandes jugadores puedan comprar pues a mejores precios. Fijaos la manipulación que hubo, que como digo, encima estas noticias salieron cuando el sector tradicional estaba cerrado, cuando los mercados de la bolsa, etcétera, estaban cerrados, pero Bitcoin en el sector cripto está abierto 24/7, todos los días de la semana, a todas horas. Entonces aquí hubo una gran manipulación y fijaos luego lo interesante, que de hecho esta es una de las razones por las que pienso que no estamos en un mercado bajista, que en cuanto cayó y tocó este soporte, que de hecho pues ha respetado aquí, 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 aquí incluso también, al final lo que tenemos que contar es esta zona, no una línea exacta, sino qué zona respeta. Y aquí lo volvió a respetar, ¿vale? Estamos dentro de un rango en el cual con noticias se está manipulando el precio al alza, a la baja, pero no nos estamos saliendo de este rango. Si rompemos este rango y nos fuéramos para abajo a buscar los 85, los 80.000, sí que podríamos estar hablando de momentos más complicados para el sector cripto. Pero como veis, de hecho, la caída fue a los 90.000 y enseguida Bitcoin tuvo una recuperación súper fuerte, tocando de nuevo los 101.000, 102.000. Por esto mismo, yo creo que no estamos en un mercado bajista, seguimos en la tendencia alcista, no hemos cambiado de estructura, lo único que están haciendo ahora mismo es manipular el mercado como ellos quieren para sacudir a las manos débiles y poder ir acumulando a mejores precios. De hecho, fijaos, tuvimos la noticia negativa y luego tenemos una noticia positiva. Ayer justo, bueno, salió Trump diciendo que iban a dar una conferencia para hablar del futuro de los activos digitales dentro de los Estados Unidos. Y entonces ya salió César, que no sé si pronuncia así en español, César David, diciendo que ya se estaban planteando todo el tema de hacer la reserva de Bitcoin, ¿vale? Tenemos también más noticias positivas diciendo que la SEC se está ya planteando hacer una regulación muchísimo más clara y muchísimo mejor para el sector cripto, que esto al final también es positivo. Y luego encima también tenemos algunos tweets curiosos como el
hijo de Donald Trump, poniendo que en su opinión es un gran momento de añadir Ethereum a su cartera. Entonces, este cambio de que un día sea todo tan negativo y otro día sea todo noticias tan positivas, literalmente es lo que estoy comentando, es manipulación para que nos pensemos que esto se va para abajo, que hemos acabado el mercado alcista y ellos mismos puedan estar acumulando sin parar a mejores precios. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto para que no nos esté afectando todo el rato a nuestras emociones, todas estas noticias y no sobreoperemos y tomemos malas decisiones? Realmente es tener un plan de inversión, es decir, antes de invertir en cualquier activo tenemos que tener un plan fijo que nosotros sepamos que cuando se cumple, pues nosotros saldremos de ese proyecto, o si no se cumple no estamos preocupados porque todavía no se ha cumplido ese plan. Por ejemplo, si yo estoy acumulando Ethereum porque mi plan es vender Ethereum cuando llegue a su máximo histórico del anterior ciclo, 4.500 aproximadamente, no me tiene que afectar estas noticias porque todavía no he llegado a ese plan. Pero si yo estoy comprando Ethereum sin saber ni cuál es mi objetivo, probablemente con todas estas caídas me ponga nervioso, no sé si Ethereum realmente va a subir, va a bajar, voy a vender. Entonces, todo esto del plan puede parecer que es algo, un tópico que se tiene que decir y es lo que se suele hacer, pero realmente es súper importante porque si no tenemos un objetivo claro, no sabremos si hemos llegado a ese objetivo o si todavía no. Y tomaremos malas decisiones únicamente por la emoción, sin saber ni por qué lo estamos haciendo, y ahí es cuando no seremos rentables en el largo plazo. Dicho todo esto, seguro que también la pregunta del millón, ¿por qué Bitcoin sigue estando tan fuerte y las altcoins ni se mueven o solo hacen que caer? Pues quiero explicaros mi opinión sobre la alt season porque creo que es súper importante. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en este índice de la alt season que nos marca en qué momento estamos en una alt season, que nos lo marcó muy claramente por los primeros días de diciembre, que es cuando estuvimos viendo a todas las altcoins volar, sobre todo de inteligencia artificial, agentes de IA, etcétera. Pero estuvimos durante muy poco tiempo y luego volvimos a caer y ahora estamos en unos niveles muy neutros, es decir, no tenemos casi nada de fuerza para las altcoins. Y esto realmente tiene su sentido. Fijaos también en el Total 3, es decir, toda la capitalización de mercado del sector cripto, sin contar ni a Bitcoin ni a Ethereum. Y estuvimos tocando, como veis, también a principios de diciembre, máximos históricos que llegamos con fuerza. Aquí deberíamos haber roto un poco más fuerte, pero enseguida nos fuimos a la baja, como estamos viendo ahora. De hecho, la caída ha sido bastante heavy después de todas las noticias que he comentado y no estamos ni en los máximos todavía que tuvimos en el ciclo anterior de 2021. ¿Cuáles pueden ser las razones? Pues aquí hay una razón principal que os quería comentar y que creo que es súper importante. Realmente el dinero que se necesita para una alt season, es decir, el dinero que entra en cada ciclo alcista para que todas las altcoins exploten, ya ha entrado en este mercado. Realmente ya ha venido dinero nuevo, han venido inversores retail que acaban de entrar al mercado hace pocos meses, pero este ciclo es totalmente diferente. ¿Por qué? Aquí podemos ver en esta línea amarilla el lanzamiento de PanFan, es decir, cuando salió la aplicación de PanFan, que si no la conocéis, seguramente sí, es esta aplicación con la que se pueden sacar memes literalmente en 5 segundos, es súper fácil crear un meme y van saliendo memes cada segundo, miles y miles de memes. ¿Qué ha pasado desde ese lanzamiento? Que el TVL de Solana no ha parado de crecer, el ecosistema de Solana se ha visto súper beneficiado porque todo el dinero ha ido a PanFan, mientras que, fijaos, el top 125 de altcoins en porcentaje contra Bitcoin no ha hecho nada más que caer desde este lanzamiento. ¿Esto por qué es? Porque básicamente todos estos inversores retail, nuevos, lo que están haciendo es depositar su dinero a PanFan. Están yendo a por memes de reciente creación para intentar pegar pelotazos. Esto en anteriores ciclos no existía. Lo que hacían los inversores es buscar altcoins, buscar proyectos que tuvieran potencial y comprar y holdear esperando esos proyectos que subieran y ya está. Entonces todo ese dinero nuevo sí que entraba a altcoins. Ahora no. Ahora lo que estamos viendo es que ese dinero entra a PanFan. De hecho, todo ese dinero se quema porque la mayoría de personas entran en PanFan y pierden su dinero y no están dejando ganar o no están dejando que suban las altcoins. Están drenando toda la liquidez que antes sí que iba a las altcoins. Y esto lo quería compartir porque es súper importante. ¿Quiere decir que ya no vamos a vivir una alt season? En mi opinión,
sí que la vamos a vivir. Pero sí que es verdad que la forma de operar en este ciclo alcista ha cambiado totalmente. Ya no vale, como hacíamos en 2021, comprar un proyecto y esperar durante meses. Tenemos que ser mucho más activos y estar mucho más formados dentro de este sector. Lo que tenemos que hacer es entrar en buenas narrativas, sacar ese profit y enseguida vender para irnos a por otras. Ya no vale el comprar un proyecto y holdearlo durante 5 meses pensando que va a seguir subiendo sin parar. Lo estamos viendo, estuvo la narrativa de las memes, ha estado la narrativa de los agentes de IA y ya estamos viendo cómo se está desinflando. De hecho, lo hemos comentado en todos los vídeos de este canal que los agentes de IA están muy en tendencia, pero que es súper importante que las narrativas entremos y vayamos saliendo, porque se calientan y se enfrían súper rápido en este ciclo y o tomamos beneficios y esperamos a una siguiente narrativa o nos iremos quedando enganchados todo el rato en cada narrativa que vaya saliendo, porque ya no hay tanta fuerza para mantener proyectos que suban sin parar como en anteriores ciclos. Dicho esto y explicado un poco el contexto de cómo veo yo la situación de mercado, voy a pasar a hablar de diferentes proyectos, de diferentes narrativas que creo que son súper interesantes para poder acumular a estos precios de cara a los siguientes meses. Perdona que te corte el vídeo súper rápido, pero es para recordarte que si quieres aprender a ser rentable de manera segura en este sector para los siguientes meses de ciclo alcista, tenemos una masterclass totalmente gratuita que hemos grabado Eric y yo de 15 minutitos en la que vamos de manera súper sencilla, directa y al grano para enseñarte todas estas claves que hemos ido aprendiendo nosotros durante estos últimos 5 años invirtiendo. Así que si quieres verla tienes en la primera línea de la descripción el link para poder acceder. Como digo, es totalmente gratis y te vas a llevar una información de muchísimo valor para poder aprovechar los siguientes meses de ciclo alcista. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. La primera narrativa que vengo comentando durante bastantes semanas en este canal y creo que todavía le queda mucho por hablar son los agentes de IA. Obviamente, estos agentes de IA es una narrativa muy nueva que literalmente la mayoría de proyectos llevan meses, la mayoría, o por no decir el 100% de estos proyectos llevan meses, y es normal que ante caídas tan fuertes del mercado sean una narrativa que sufra mucho, o sea, es totalmente normal, no hay que asustarse por ello. Puede asustar ver caídas de un 40, un 50, un 60% en ciertos proyectos, pero como digo, es totalmente normal, o sea, estamos viendo como Ethereum está cayendo un 30%, proyectos consolidados del top 10 cayendo muchísimo, es totalmente normal que este tipo de proyectos mucho más pequeños caigan un 40, un 50 o un 60%. No quiere decir que sean proyectos que se vayan a morir ya para siempre, sino que tienen muy poca capitalización de mercado y todos estos inversores, entre que están los inversores novatos que entran en pánico y venden, y luego también están los inversores pues que saben cómo funciona todo esto y ante esta incertidumbre del mercado lo que hacen es quitar sus activos de alto riesgo, como pueden ser los agentes de inteligencia artificial. Entonces, para mí esta narrativa, como digo, tiene muchísimo sentido todavía. Creo que estos precios son un regalo para poder acumular de cara a los siguientes meses. Seguro que cuando estaban mucho más arriba, cuando estaban en máximos históricos, la mayoría de ellos, teníais el pensamiento de ojalá haber comprado al principio o ojalá haber comprado a precios de X como están ahora. Lo que pasa que ahora el sentimiento es contrario y es mucho más difícil después de estas caídas poder posicionarnos y comprar, porque como digo, da miedo. Entonces, lo que hay que hacer es en estos momentos de miedo acumular proyectos que realmente confiemos en ellos, ¿vale? Porque cuando están muy arriba nos entra, como digo, ese sentimiento de ojalá haber comprado, por ejemplo, Virtuals cuando estaba por debajo del billón de capitalización, porque llegó a 3 billones y pico, ojalá haber comprado por debajo del billón. Y ahora que está por debajo del billón tenemos el miedo de no sé si comprar a estos precios, cuando realmente como inversor rentable y ganador hay que hacer justamente eso, ¿sí? Entonces, dentro de los agentes de IA os quiero comentar varios que ya he ido comentando por el canal, pero que me gustan muchísimo y más después de la reacción que han tenido tras la caída. El primero de ellos es Griffin, ya sabéis que me gusta muchísimo, lo he comentado muchas veces, pero fijaos, después de la caída del 3 de febrero, desde mínimos de esta caída, fijaos la recuperación que ha tenido en un día, ¿vale? Cayó el 3 de febrero con estas noticias, en cuanto el mercado se puso un poco más positivo, pasó a hacerse un 133% en 24 horas, que esto es una auténtica barbaridad. Fijaos, imaginad si hubierais comprado o si hubiéramos comprado con la caída cuando estaba en mínimos después de todo este miedo de los aranceles de Donald Trump, nos podemos hacer un 100% únicamente en un día, que esto es una locura. Y esto es súper positivo porque quiere decir que este proyecto tiene mucha fuerza y hay muchísimas personas esperando comprar a mejores precios
para aprovechar estas caídas y sacar esa rentabilidad. Así que creo que ahora mismo Griffin a 200 millones de capitalización es una muy buena oportunidad. Por otro lado, tenemos también otro proyecto que me gusta mucho, i16Z, también lo mismo que con Griffin, fue una caída y luego la recuperación no fue tan heavy, pero sí que superó el 50% en cuestión de un día, que esto también es muy bueno, indica que tiene fuerza. Ahora ha vuelto a caer, igual que Griffin, porque el mercado, pues ayer, con toda la charla de Trump y hablando del sector cripto, se esperaban cosas más positivas que no han salido, pero como digo, ahora mismo el sentimiento es de mucho miedo en los inversores, sobre todo con las altcoins, y creo que son precios súper buenos para ir acumulando los 400 millones para i16Z. Por último, para todos aquellos que queráis estar en los agentes de IA, pero de una manera mucho más conservadora, tenemos a Virtuals, ¿vale? Virtuals es el top dentro de esta tendencia, dentro de esta narrativa, y llegó a estar en 3.29 billones de capitalización, es decir, ahora lo tenemos por debajo del billón. La caída ha sido exactamente de un 70% desde su máximo histórico. Lo vuelvo a decir, probablemente viendo esta gráfica ahora mismo da miedo y podemos pensar, esto se acabó, los agentes de IA se van a ir a cero. Yo personalmente no pienso eso, creo que es una narrativa súper fuerte con una tecnología muy útil y que se va a dar la vuelta. Entonces, no tenemos que esperar a que veamos que se da la vuelta, que vuelve a estar por estos precios y decir, ah, sí que vuelve y comprar por aquí, porque entonces nos volverá a pasar lo mismo. Si tenemos estos precios, obviamente, volverlo a decir, que esto es una inversión de altísimo riesgo, que sí que es verdad que puede salir mal, pero tiene muchísimo más sentido en cuanto a porcentajes de ganancia el poder acumular a estos precios buscando una posible recuperación de incluso un por dos, que no sería ni llegar a la TH, y ganar esa rentabilidad grande en el corto plazo. Dicho esto, quiero hablar ahora de la segunda narrativa y son los RWA, los Real World Assets, que esta narrativa ya tenía potencial y hemos hablado de ella durante muchísimos meses en este canal, pero ha cogido muchísima más fuerza gracias a la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, porque en varias ocasiones y entrevistas ha dado guiños a toda la tokenización de la economía y sabe que realmente es el futuro. De hecho, aquí os quiero enseñar dos proyectos que me gustan mucho. El primero es Clearpool, que es el de más alto riesgo dentro de esta narrativa, pero lo interesante es también viendo la última semana, después de la caída que tuvimos el 3 de febrero, cómo tocó los 0,22 dólares y lo rápido y lo fuerte también que tuvo esa recuperación, incluso durante el día de hoy, mientras el mercado está cayendo, subiendo con fuerza. Esto es súper importante porque quiere decir que mientras otras narrativas son mucho más débiles y caen con malas noticias, pero les cuesta tanto subir luego con buenas noticias, todos estos rebotes fuertes quieren decir que la narrativa está en tendencia y que mucha gente quiere acumular estos proyectos. Por otro lado, para los que os queráis posicionar en RWA, pero de una manera mucho más conservadora, tenemos a Ondo, que para mí es el proyecto principal de RWA, y podemos ver lo mismo. Tuvo una caída fuerte hasta los 1,08 más o menos, y enseguida ha tenido una recuperación fuerte hasta los 1,50. Ahora mismo ha caído un poco, pero lo mismo. Podemos ver que incluso cuando hoy el mercado sigue estando lateral bajista o la mayoría de proyectos están cayendo, Ondo está subiendo un 2% y esto quiere decir que está muy fuerte y que hay gente esperando estas caídas para enseguida acumular y llevar el proyecto de nuevo al alza. Y por último, del proyecto que os he prometido que iba a hablar al principio y que poca gente está hablando de él, es sobre Sui. Es una blockchain de capa 1 que va a dar mucho que hablar, yo creo, durante este ciclo alcista, que le está haciendo competencia a blockchains como Solana o incluso le está comiendo la tostada muchísimo a Ethereum, porque es una blockchain súper rápida, súper compatible y que además las transacciones son muy baratas. Lo que estoy viendo es que cada vez está yendo más volumen, cada vez hay más TVL, es decir, capital bloqueado, fijaos, en Sui, o sea, la tendencia es claramente alcista. Ya estamos cerca de los 2 billones de dólares de TVL, es decir, de capital bloqueado. Y hay una noticia muy positiva que para mí puede parecer que no es tan importante, pero para mí es súper importante, y es la integración de Sui dentro de la billetera de Phantom. Phantom es la billetera, como ya sabréis, de Solana. Uno de los problemas que tenía Sui hasta ahora era la poca compatibilidad que podía tener o incluso esa barrera para los inversores más novatos, porque había que tener una billetera específica de Sui, una Sui Wallet, y entonces había que descargarse una billetera que no era ni MetaMask ni Phantom,
crearte esa billetera de Sui, ya es una billetera nueva, enviarte los Sui a esa billetera, pero ahora ya no. Ahora ya podemos enviar todos nuestros Sui a la billetera de Phantom, que Phantom realmente la tiene todo el mundo que esté operando dentro de Solana y prácticamente cualquier inversor cripto que esté dentro del mundo DeFi tiene la billetera de Phantom. Esto es muy, muy positivo porque ya está quitando esa barrera que teníamos de entrada a todo el ecosistema y la blockchain. Por tanto, lo que está pasando, que lo podemos ver desde DEX Screener, es que Sui está ganando posiciones, fijaos en volumen, aquí en DEX Screener a la izquierda se van clasificando en función del volumen de cada blockchain. La tenemos ya por encima de la BSC, incluso ha estado últimamente por encima de Ethereum, ¿vale? Ahora ha bajado un poco, pero esto quiere decir que el ecosistema se está empezando a mover. Y esto es bueno, no solo para el ecosistema, sino también para el precio de Sui, porque que se mueva el ecosistema quiere decir que va a haber gente que quiera hacer yield farming dentro de la blockchain de Sui, que quiera comprar tokens dentro de la blockchain de Sui, y para conseguir hacer todo eso, primero hay que comprar Sui. Hay que comprar ese token para luego poder hacer yield farming, para luego poder comprar cualquier otro token. Por tanto, hay mucha presión de compra probablemente en el token de Sui para poder luego hacer diferentes cosas dentro del ecosistema. Ya está aquí el vídeo sobre mi opinión de cómo estoy viendo el mercado, qué es lo que creo que va a pasar en las siguientes semanas, de si ya ha pasado lo peor, de si va a haber una alt season o si ya nos vamos a un mercado bajista. Quiero también que me dejéis vuestra opinión en los comentarios sobre qué proyectos o sobre cuál es vuestra opinión del mercado cripto, si veis que vamos a recuperar y vamos a superar máximos de la mayoría de altcoins o si pensáis que ya nos estamos yendo para abajo y hemos entrado ya en un mercado bajista. Recuerdo también que me podéis dejar un like si os ha gustado este tipo de contenido, suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creciendo y no perderos los vídeos semana a semana y nos vemos en el siguiente. Un abrazo descentralizado.